Gloria sea al Señor, amados todos, sean bienvenidos hoy miércoles de victoria, miércoles para aprender la palabra de nuestro Señor. Así que aquí en nuestra amada iglesia y ahí en su casita usted, compañero de lucha que se conecta con nosotros en esta tarde, pongámonos todos de pie y adoremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre amado, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente, Señor, por todo su amor, su misericordia, por su bondad, Padre Celestial. Le pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, usted sea el primer invitado en este culto, que nos pueda dar inteligencia, sabiduría para aprender de su palabra, Señor, y ponerla en práctica. Bendice, cuida y protege a cada amigo, a cada compañero de lucha, a cada hermano, Señor, a cada familia que se conecta con nosotros en esta tarde para aprender de su palabra, Señor. Gracias te damos hoy infinitamente, Señor, por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en el libro de Proverbios, en el capítulo número 4. Proverbios, capítulo número 4, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y como tema dice, beneficios de la sabiduría. Proverbios, capítulo número 4, ¿todos tienen? Amén. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Gloria a Dios. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuanto tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida, porque el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Versículo 12. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no te tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Versículo 14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Y el último versículo, y usted después puede seguir leyendo en su casita, el versículo 15 dice: déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Luego usted puede terminar el 27 versículos que tiene este hermoso capítulo en su casita. Oremos al Señor, incline su rostro. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de leer su palabra, Señor. Gracias, Padre amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que a cada uno de nosotros nos imparta sabiduría, inteligencia, retentiva, Señor, para aprender de su palabra cada día. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Ponga su Biblia, lo que usted tenga en sus manitos, deje en su asiento, ahí en su casita también, y juntos adoremos y exaltemos a aquel que nos creó. Gloria a Dios. Dejamos con nosotros al pastor Leonardo. Gloria a Dios. Amén, amados, que Dios les bendiga una vez más. Estamos muy contentos, muy gozosos de estar en la casa del Señor. A Dios sea la gloria. Recuerde, yo quiero compartir algo con ustedes antes de comenzar este periodo de adoración. Ayer estábamos en la casa de unos hermanos muy queridos y Dios me dio una palabra muy importante.
que es la siguiente, que antes de orar, concienticemos, o conciencemos, creo que es la palabra, entendamos qué es lo que vamos a hacer, pero no con nuestra mente, sino con nuestro espíritu. Antes de orar, nos preparamos para conectarnos con el cielo, para hablar con el Padre. Cuando usted viene a la casa del Señor, viene a eso, viene a la casa del Señor, viene a la casa del Padre. Conéctese con el cielo, deje todo a un lado, así como Dios dejó su vida en el mundo para llevar su vida a la cruz del Calvario. Así que en esta hora yo le invito, querido compañero de lucha, querido compañero de oración, a cantar juntos al Señor y a decirle cuánto lo amamos, no solamente con palabras, sino con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y adore al Señor. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. Es fácil hablar, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Una vez más, dígale al Señor que usted sabe que no basta. Alce sus manos al cielo. No basta solo con soñar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame, dilo conmigo. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. Deja que el Señor te dé su vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en mí. Levanta las manos. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, oh Dios. Pídele al Señor que te deje saborear esa vida que solo Él la sabe dar. Levanta tus manos al cielo y dile una vez más: dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti.
resucítame, resucítame en mí. Yo quiero vivir solo para ti. 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 Quiero vivir solo para ti. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que ese sea el deseo de nuestro corazón y de nuestra alma. Vivir solo para Él. Adorarlo solo a Él y agradarle solo a Él. Así que en esta noche nada puede separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que pueda sentir con el corazón lo que usted canta. Alegre su corazón y cantemos al Señor. Nada puede separarlo del amor de Dios, si usted no se lo permite.
amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le invito también en esta hora a un momento muy especial, que es el momento de las honras al Señor, el momento que usted materializa su adoración a Dios. Parte de la adoración son las canciones, pero parte de la adoración también son las honras, las ofrendas, los diezmos al Señor. Así que hágalo voluntariamente, pero como dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mientras nosotros cantamos, se puede usted acercar, pida un sobre y honre a Jehová con sus bienes, como dice Proverbios capítulo número 3. Cantemos al Señor. Con autoridad, el Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te adoramos. Adoran al Señor en esta preciosa noche, miércoles de victoria, donde enseñamos la palabra de Dios. Levanta tus manos y cántala al Todopoderoso. Descendió desde su trono para llevar sobre nuestra culpa y transgresión. Jesús, sacado sobre todo, solo en Él hay salvación. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Te sea la gloria, dilo conmigo, a Él sea la gloria y el poder por siempre. En la casa de Dios, adórale con toda libertad. A Él sea la gloria y el poder por
Dios les bendiga una vez más, amados hermanos todos, nuestros compañeros de lucha que se encuentran presentes y aquel que no se encuentre presente y está a través de la transmisión también, que Dios le bendiga grande y poderosamente. Estamos muy contentos, muy felices, agradecemos por todo. Vamos a orar por las honras al Señor y después de eso estaremos enseñando una vez más y recordando la bendita palabra del Señor. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, estamos aquí delante de ti, oh Dios, rindiendo culto a usted, Señor. Estamos en tu casa, oh Dios, sentados delante del trono celestial, oh Padre. Necesitamos una palabra tuya, Dios. No queremos palabra de hombre, sino palabra que cambie, Señor, la estructura de nuestra alma. Bendícenos con tu presencia, oh Dios. Levantamos las manos, Señor, en reverencia a ti, en señal de que la bendición viene de ti, oh Dios. La palabra, la instrucción, mi Dios, viene de ti, Padre. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para recibir en esta hora la santa y bendita palabra, oh Dios. Bendice las honras que mis amados han podido traer. Bendice a aquellos que están en sus casas, mi Dios, y desean, Señor, honrar a Dios a través de este ministerio. Que sepan que lo han hecho y lo van a hacer en buena tierra, Padre. En un lugar donde predicamos el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, mi Dios amado, y el poder maravilloso de la sangre redentora de Cristo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento por un momento? Amén. Gloria a Dios. Amados, hoy tenemos un tema importante para recordar y enseñar todos juntos y aprender. El tema de hoy es la seguridad del pescador. La seguridad del pescador. Y antes de eso yo quiero hacer una breve introducción y recordar a cada uno de ustedes, sobre todo los que tienen carro, hay un combustible que hace posible que el carro funcione, que el motor funcione. Los que tienen moto saben que hay un combustible que hace posible que la moto funcione. Los aviones usan un combustible y ese combustible hace posible que el propósito por el cual fue creado ese aparato, ese vehículo, ese electrodoméstico, funcione. En otras palabras, hay un propósito de Dios en la vida de todos los seres humanos. Diga conmigo, todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Las plantas tienen un propósito. Ya no repita, las plantas tienen un propósito, ellas purifican el aire. Las ranitas, ellos se comen las moscas, los bichos pequeños, los insectos. Hay un propósito en esos animalitos pequeños, que es alimentar a las ranas. Los peces pequeños, hay peces grandes y los peces grandes se comen a los peces pequeños. Todo lo que Dios ha creado en esta tierra tiene un propósito. Ahora sí diga conmigo, incluido yo. Usted tiene un propósito. Y ese propósito en esta vida es el combustible que hace posible que su vida y mi vida funcione como Dios quiere. Hay un propósito para su vida en esta tierra. El Salmo 138, versículo número 8, dice lo siguiente. Recuerda el tema de hoy, la seguridad del pescador. Pero ya vamos allá a introducirnos en el tema. Salmo 138, 8, ¿qué dice? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y aquí hay tres cosas increíbles que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos enseña y nos recuerda en esta noche. Hay cuatro. La primera es que el salmista, el escritor, diga conmigo,
que tiene algo en común conmigo, ya no repita, ¿sabe qué tiene de común el escritor con usted? Que era creyente en Dios. Primer cosa que descubrimos en ese versículo, porque él dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él sabía que Dios lo había creado con un propósito. Y ese propósito es el combustible. Me decía mi yerno el otro día, yo le dije, ¿cómo está la moto? Ya prende bien, ya prende rápido, porque no le prendía. Tenía que hacer un esfuerzo para que le prenda. Y me dijo, sí, pastor, porque él me dice, pastor. Sí, pastor, me dice, ya prende. Y le digo, ¿y qué era? Era la bujía. Esa bujía, podemos decir que es el propósito que le da vida a la moto. Sin la bujía, sin el combustible, sin la gasolina, sin el diésel, no sirve de mayor cosa el avión, la moto, el carro. Y diga conmigo, ni aún yo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Fuera de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice fuera de mí, no está diciendo que debemos estar metidos en Él, sino ser uno con Él. Los propósitos de Dios deben ser mis propósitos. Y mire lo que dice el Salmo 138:8. En su primera parte dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es una pregunta, no es una simple oración, es una afirmación. El salmista entendió. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Wow! ¿Cuántos tienen propósitos en su vida? Pero Dios tiene un propósito para su vida. Ojalá que el propósito de Dios sea un solo propósito con su propósito. Por eso es que la Biblia dice, no se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Porque dice la Biblia, porque amará a uno y al otro lo despreciará. Y cuando habla de riquezas, no está diciendo solo del dinero, sino de estatus social. Porque si alguien ama más al mundo social donde él se ha metido, o sea, donde yo me he metido, más que el propósito de Dios, realmente estoy despreciando a Dios. Esto del propósito, tómeme mucha atención, escuche minuciosamente. Esto del propósito le puede cambiar la vida a usted a partir del día de hoy. El salmista sabía, y no es que el salmista, cuando dijo Jehová cumplirá su propósito en mí, no es que él lo dijo con cierto orgullo o cierta prepotencia, como decir, nada va a interrumpir que Dios cumple el propósito en mí. No, él estaba afirmando. Él, en otras palabras, quería decir, lo que Dios determina en el cielo sobre mi vida, lo determina en la tierra sobre mi vida. Si yo me quisiera ir para la derecha, Él me va a llevar para la izquierda si el propósito de Él es la izquierda. Si yo me voy para la izquierda, Él me va a llevar para la derecha si el propósito de Dios es ir a la derecha. Pero el propósito, la voluntad, los planes, diga conmigo, los proyectos. Dios los cumplirá en la vida del salmista y en mi vida, en su vida. Salmo 138:8, no se olvide. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Segunda cosa que dijo en ese versículo es, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Ya se puso a pensar por qué el salmista, hablando de propósito de Dios, mete la misericordia en la misma oración y en el mismo versículo. Ya se puso a pensar,
¿Por qué el salmista está hablando del propósito y se va a la misericordia? ¿Qué tiene que ver la misericordia con el propósito? El salmista sabía, como sabe usted y como sé yo, que muchas veces nosotros hacemos planes, proyectos, propósitos para nuestra vida, deseos de irme a una ciudad, a un país lejano, deseos de irme simplemente lejos, deseos de hacer una cosa, comprar un carro, comprar una casa, comprar lo que sea, y pueda que ese no sea el propósito de Dios. Por eso el salmista, al hablar de propósito, dijo, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. En otras palabras, Señor, el salmista quiso decir en otras palabras lo siguiente, escúchame, es muy importante en la vida de un creyente esto. Señor, yo sé que tu propósito se va a cumplir en mi vida, yo lo sé, pero ten misericordia. Si acaso me quiero ir lejos de mi propósito. Eso es lo que el salmista quiso decir. El salmista no se confiaba en él. Diga conmigo, los creyentes nos confiamos en Dios. Y reconocemos que y reconocemos que es muy difícil muchas veces entrar y aceptar el propósito de Dios en nuestra vida. Suele ser muy difícil. Muy difícil suele ser. Yo siempre digo, no sé, la única vez que yo creo haber leído con ese mismo propósito en la Biblia, lo siguiente, creo que es la única vez que Dios eligió una mujer para el hombre, en el caso de Adán y Eva. Pero yo creo que ese fue el único que Dios le sacó de Adán a Eva, porque ya eran una sola carne, la sacó de adentro de Adán a Eva, y en ninguna otra parte de la Biblia me da la seguridad para decir que Dios consigue novia a nadie, ni novio a nadie. Uno tiene que elegir. Por eso la Biblia nos advierte, dice, no os juntéis con yugo desigual. Uno es el que elige. Por eso digo, es muy difícil para quien no tiene cimentado en su alma el propósito de Dios. O para quien no ha entendido el propósito de Dios para su vida, es muy difícil renunciar. Muchas personas se van de la iglesia o se van o abren mano de su fe por el enamorado, por la enamorada, muchas veces por el papá, muchas veces por la mamá. La Biblia dice lo siguiente, y lo dice la Biblia: quien no deja padre y madre no es digno de entrar al reino de los cielos. Yo oro por mi familia, estoy hablando generalmente, pero sí oro por mi familia todos los días. Yo oro por mi papá, oro por mis hermanos. Pero si ellos en algún momento no quieren seguir a Cristo, son ellos los que tendrán que darle cuenta a Dios. Yo no tengo por qué irme juntamente con ellos. Por eso quien no ha entendido el propósito por el cual fue creado, se le hace muy difícil dejar a los padres, dejar a la madre, dejar a los hermanos, dejar tierras, dejar cosas materiales y todo lo que implica renuncia. ¡Qué precioso! Cuando el salmista dice, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, lo que quiso decir es, Dios me guarde de no cumplir su propósito en mi vida. Diga conmigo lo mismo que dijo el salmista. Que Dios me guarde de no cumplir el propósito de Él en mi vida. ¡Wow! ¿Cuántos tienen propósitos? ¿Quién aún quiere seguir estudiando? ¿Quién aún quiere agrandar su negocio? ¿Quién aún quiere tener hijos? ¿Quién aún quiere comprarse un vehículo? Mire lo que dice la Biblia en el Proverbios 19:21.
Muchos son los pensamientos. Repita conmigo. Muchos son los pensamientos que hay en el corazón del hombre. Mas el consejo de Dios permanecerá. Usted puede tener los planes más lindos de la vida. Yo lo que deseo es que esos planes y mis planes y los planes de mi esposa y los planes de mis hijos concuerden. Diga conmigo, ojalá que los planes de Dios concuerden con mis planes. Ya no repita, porque ay de mí que yo no cumpla el propósito de Dios sobre mi vida. El mismo Proverbios 19, versículo 21, en la nueva versión internacional, dice lo siguiente. Es el mismo versículo, pero con otras palabras, sin necesidad de cambiar el concepto, es lo mismo. Proverbios 19, 21, en la versión NBI, nueva versión internacional, dice lo siguiente. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios de Dios. Punto. Está más claro. Al final, cuando usted vaya a planificar su vida, es bueno, planifique. Pero antes de contarle a quien sea, cuénteselo a Dios. Efesios 2:10 dice lo siguiente. Porque somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Diga conmigo, antes que yo naciese, ya había un proyecto de Dios para mi vida. Qué interesante, ¿no? Y qué Dios tan soberano. Qué Dios tan rey. Qué Dios tan decidido. Qué Dios tan de palabra. Que antes de que nosotros naciésemos, ya habían proyectos en nuestra vida. Porque ahí dice en Efesios 2:10 que Él preparó cosas para nosotros, para que anduviésemos en ellas desde antemano que nosotros hubiésemos nacido. Y nosotros hacemos planes a la ligera, ¿no? Me voy para aquí, me voy para allá, me voy por acá, hago esto, compro lo otro, me uno, si funciona me caso, si no funciona me separo, no hay ningún problema. Si hay problema, cuando hay hijos, usted y yo tenemos que darles un hogar a nuestros hijos. Más que una casa. Lo decía ayer, qué lindo. Son cosas que salen del alma. Yo no estoy pensando en ninguno de ustedes. Estoy pensando en lo que quiere decirnos el Espíritu Santo a nosotros. Más que una casa, démosles un hogar a nuestros hijos. Oiga, la casa no habla. El hogar sí, porque el hogar está compuesto de papá, mamá e hijos. La casa nunca nos va a decir gracias por lo que hiciste por nosotros. Los hijos sí, en la mayoría. Démosles un hogar a nuestros hijos, en lugar de una casa. Si vamos a trabajar hasta decir basta, que ese no es el propósito de Dios en nuestras vidas, trabajar hasta llegar lo último ya de cansado a la casa y acostarnos y levantarnos nuevamente. Pero si va a trabajar por Dios, no se olvide que el mayor trabajo que usted tiene son sus hijos. Y la mayor paga que usted tiene es cuando los ve a ellos, hombres y mujeres de bien. Recuerde que los hijos más aprenden por aquello que usted les ven hacer que por aquello que usted les dice. Por eso yo siempre aconsejo, ya no pelee con su hijo, ya no le diga nada. Ahora usted sea ejemplo, sea más padre ahora, ya no diga nada, es tiempo, ya no pudo. Dice un filósofo, dame a un niño, dame los 5 primeros años de la vida de un niño y haré de él un gran hombre.
Si ya pasó, tiene 12, 13, 14. Ya contesta hasta de más. Ya no pelee. Se va a hacer faltar el respeto. Conserve su calma. No discuta con sus hijos. Siempre digo, no discuta con sus hijos. A los hijos no se discute, se da órdenes. Simplemente, no quiso hacer, está bien, no lo hagas. Yo lo hago. Entonces, somos hechura de Él, de Dios, para buenas obras. Diga conmigo, yo no nací para hacerme rico. Yo no nací para trabajar. Yo no nací para pagar deudas. Yo no nací para andar enamorado. Yo no nací para tener hijos. No nací para comer. No nací para dormir. Y aunque todas esas cosas las tenga que hacer, yo nací para cumplir el proyecto de Dios en mi vida. Para eso usted nació. ¿Quién le ha dicho que no trabaje? ¿Quién le ha dicho que no sea responsable? ¿Quién le ha dicho que no haga una casa? ¿Quién le ha dicho que no se compre un carro? ¿Quién le ha dicho que no expanda su negocio, su taller? ¿Quién le ha dicho? Nadie. Pero usted no nació solo para eso. Usted nació sobre todas esas cosas para cumplir el proyecto de Dios en su vida. Ahora le voy a decir algo. Por eso es que trabajamos demasiado y vamos a dormir demasiado cansados y demasiado vacíos. Porque el trabajo no le va a llenar. Lo que le llena es cumplir el propósito de Dios en su vida. El día domingo tuvimos el culto, 9 de la mañana, amanecer con Dios. Mi esposa, la pastora Diana, le dice a alguien de la iglesia, ¿puede orar por las ofrendas? Y le dice, sí. Y vino la persona, pasó aquí adelante. De repente se sintió una unción y se sintió un poder de Dios y se sintió una libertad y las palabras fluyeron. Diferente a otras ocasiones que hemos conversado, que hemos dialogado. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo el propósito de Dios sobre su vida. Servir a Dios sobre todas las cosas. Los que hemos predicado por muchos años sabemos lo siguiente. Cuando predicamos la palabra y alguien entrega su corazón a Dios, no hay mayor satisfacción para el que le predicó. Ni el que recibió a Jesús creo que siente tanto gozo como el que predicó. Y es por eso. Porque está cumpliendo el propósito por el cual fue llamado. ¿Cuál es el tema de hoy? La seguridad del pescador. Algo muy importante que anoté aquí, quiero decirlo tal y cual como lo anoté. Por eso es que aún cumpliendo todas estas cosas, o sea, trabajar, pagar deudas, enamorarse, tener hijos, comer, dormir, etc., aún cumpliendo todas estas cosas, las personas se sienten vacías porque no están cumpliendo el proyecto de Dios ni el propósito por el cual Dios los creó. Usted tiene vacíos en su corazón, no responda, respóndase usted mismo. Usted siente vacíos en su corazón, siente a veces una soledad, puede tener hasta trabajo, pudieron haberlo bendecido, pudo haber recibido la visita de un amigo, pudo haber venido inclusive al templo, pudo haber leído la Biblia y todo, pero usted se siente vacío porque no está cumpliendo el propósito de Dios sobre su vida. ¿Cuál es el tema de hoy? La seguridad del pescador. Ya vamos allá. Mateo, abra conmigo la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 19.
Jesús lo vio a Pedro y a Andrés, los primeros discípulos. Jesús los vio en el mar. Y les dijo, Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Este es el propósito de Dios en todos nosotros, amados compañeros de lucha. Ese es el propósito. El propósito no es porque ser pastor no es el propósito. Ser evangelista no es el propósito. Esa es la manera como Dios lo llama para cumplir el propósito. El propósito de un discípulo, diga conmigo, o sea yo, es ser pescador de hombres. Y le voy a decir algo, todo el evangelio y el amor de Dios se resume en esta lectura que voy a leer. Juan 21, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21. ¿Usted puede amar a alguien a quien no ha visto? No estamos hablando de Dios. ¿Usted puede amar a alguien a quien no ha visto? ¿Ah? Sí, o sea, yo digo, ay, me enamoré de Sofía, creo que vive en Bélgica. Ah, ¿y cómo es? No sé, solamente me imaginé. No, yo no puedo amar a alguien que no he visto, ¿verdad? Tengo que verla. O en el caso de las mujeres, tienen que verlo para enamorarse de alguien, ¿verdad? Para conocerle. Ya mismo explico por qué dije eso. San Juan 21:15. ¿Ya estamos ahí? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, o sea, Jesús le respondió, apacienta mis corderos. Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le responde, sí, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, apacienta mis corderos. Versículo 16 de Juan 21. Volvió a decirle la segunda vez Jesús a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le responde, pastorea mis ovejas. Yo entiendo que hasta ahí Pedro estaba preocupado. ¿Y por qué el maestro me pregunta 2 veces si lo amo? Si él ya sabe. Versículo 17 de Juan 21. Le dijo la tercera vez Jesús a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió Pedro a Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le responde por tercera vez, apacienta mis ovejas. En Mateo 4:19, Pedro y Andrés tienen una palabra con Jesús. Y Jesús le dice que los va a hacer pescadores de hombres. ¿Ya? Y en Juan 21:15 al 17, Jesús le pregunta a Pedro si lo ama. Y Pedro por tercera vez se entristece y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es que los creyentes en Dios, para poder ser pescadores de hombres, necesitan amar a Jesús. Y por eso pregunté hace un momento, ¿cómo puedo amar a alguien a quien no ha visto? Si usted no ha visto a Jesús, esto es una pregunta que solo aquellos que han visto a Jesús pueden responder. Porque si usted no ha visto, es creyente y no ha visto a Jesús, no es discípulo. Porque solo los que han visto a Jesús tienen una conversación con Él. Solo los que han visto a Jesús son pescadores de hombres. ¿Y cómo puedo verlo si Él vivió hace más de 2000 años? Jesús es el mismo de hoy, ayer y por siempre y por los siglos de los siglos.
Yo no lo he visto físicamente, pero Él se ha manifestado en mi vida. Se ha manifestado en mi salud. Se ha manifestado en mi economía. Se ha manifestado en la mesa de mi hogar. Se ha manifestado en mis hijos. Se ha manifestado en mi matrimonio. Se ha manifestado en la iglesia. Se ha manifestado en la casa donde vivo. Se ha manifestado en mi trabajo. Se ha manifestado en todo. Yo lo he visto a Jesús. Solo los que han visto a Jesús tienen un propósito en sus vidas. ¿Cuál es el propósito? Apacienta mis ovejas. En otras palabras, sean pescadores de hombres. ¿Cómo demostramos el amor a Dios? Los creyentes, apacentando la grey. Y usted dirá, sí, pero yo no soy pastor. Pedro no era pastor, era pescador. Pedro era discípulo como usted y como yo. Apacienta mis ovejas no es solo para los pastores, es para todo el que dice creer en Dios. Levanten las manos los que creen en Dios. Si usted cree en Dios, apacienta mis ovejas. La seguridad del pescador. Y rápidamente para terminar, te voy a decir los tres puntos que le dan seguridad al pescador de hombres que somos nosotros los creyentes. ¿Cuál es la primera? Que es Dios quien habla por nosotros. Porque ¿cómo vamos a cuidar de las ovejas? Tenemos que comunicarnos con ellos. Tenemos que hablarles a ellos. Tenemos que insistirles hasta cuando el Espíritu Santo nos diga, ya, ahí no más. A ti ya no te va a hacer caso. Tal vez a otro, voy a mandar a otro. Después va a venir Dios y le dice a ese otro, ya, ahí no más. Ya no te hizo caso a ti, pero algo le quedó. Voy a mandar a otro. Y por eso es que Dios, a los creyentes, cuando se apartan del Señor, Dios los encierra en un círculo, como que fuera un corral, y no los deja salir hasta que se rindan nuevamente a Dios. Usted se aparta del Señor y se va a un trabajo y se encuentra con otro cristiano y usted dice, ay, que me siguen los hermanitos. Es Dios. Usted se aparta del trabajo, se aparta de su trabajo y se va a otro trabajo y le toca un jefe nuevo. Y dice, ah, usted es creyente, yo también soy creyente. Otro. Es Dios. Es Dios a través de los hombres. Porque todo creyente debe ser un pescador de hombres. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Hablándole de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 20. La primera cosa que da la seguridad de ser el pescador de hombres es que Dios es el que habla por medio de nosotros. Mateo 10, 20. ¿Qué dice? Cuando usted le vaya a hablar a alguien de Dios, si Dios le puso en su corazón hablarle, háblele, no se detenga, porque usted no es el que está hablando, es Dios. Mateo 10, 20 dice lo siguiente: porque no sois vosotros lo que me habláis. Vamos de nuevo. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Cuando usted le está hablando a alguien de Dios, es Dios que le está hablando a través de ese alguien. ¿Sí me hago entender? Cuando alguien le habla a otra persona de Dios, es Dios hablándole a esa persona por medio de alguien. No tenga temor. No es que yo no sé mucho la Biblia. Háblele de Dios. El Espíritu Santo va a traer las palabras a su mente. ¿Usted quiere ser pescador de hombres? ¿Usted quiere ser pescador de hombres? Hable a la gente de Dios. No se quede callado. No se quede callada. Confiese a Dios en su corazón. Hable del Señor. El poder de hablar de Dios viene de arriba, del cielo. Hechos capítulo número 1, versículo número 8. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la seguridad del pescador? La seguridad es de que Dios habla a través de nosotros. Segundo, de que todo padecimiento tendrá su recompensa si perseveramos. Diga conmigo, yo no puedo. Otra vez, diga conmigo, yo no puedo dejar de hablar de Cristo. ¿Ya? Vamos todos juntos otra vez. Yo no puedo dejar de hablar de Cristo. Si usted es un verdadero creyente, usted no puede dejar de hablar de Cristo. Usted se acuerda cuando estaba enamorado con su enamorada o con su enamorado y eran jovencitos. Yo recuerdo, yo salía del trabajo 6:30 de la tarde y me iba a estudiar en el instituto donde estudiábamos análisis de sistema con mi esposa, que en ese entonces era mi amiga, después fue mi enamorada, después fue mi novia y ahora mi esposa. Y salíamos de ahí a las 10:30 de las clases, tomábamos el bus, no parábamos de hablar hasta que llegábamos a la puerta de la casa de ella, saludaba a quien estaba arriba, ahí está Diana. No podíamos dejar de hablar, porque estábamos enamorados el uno del otro. Si usted no está enamorado de Dios, o si usted está enamorado de Dios, usted no va a poder dejar de hablar de Él. Porque si no, algo está mal, pues no. Yo vi una pareja que no se habla, no se guiñe el ojo, no se toma de la mano. Si no se ven un mes, no le importa ni al uno ni al otro. Algo anda mal. Si un creyente está mal sin la iglesia, si un creyente está mal sin orar, si un creyente está bien sin orar, si un creyente está bien sin la casa del Señor, si un creyente está bien sin hacer el propósito de Dios, ese no es creyente. Ese es oyente. Por eso la Biblia dice, sed no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la seguridad del pescador de hombres? Es de que Dios habla por medio de nosotros. Segundo, de que todo padecimiento tendrá su recompensa si perseveramos. Mateo 10:22, lea conmigo. Mateo 10:22. Dios le bendiga. Nuestra compañera de lucha, Maggie Zambrano, allá en la ciudad de Guayaquil. Un gusto tenerle siempre aquí. Le esperamos a las 21:30. Horario de Ecuador, en la hora bendita. No se olvide. Mateo 10:22, ¿qué dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será. A usted no le importa si lo que usted habla no lo recibe la gente. No importa. No importa. Usted puede hablarle a la gente y la gente puede despreciar su palabra. Dice la Biblia, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El pescador no le importa el viento. No le importa clavarse los dedos con el anzuelo. No le importa que se le vire el bote o el barco en media mar. Si él sale vivo, lo vuelve a hacer. Yo cuántas puertas he tocado en 27 años de creyente y cuántas veces me han tirado la puerta en la cara, cuántas veces me han insultado. Y aquí estoy. Porque dice la Biblia, no lo digo yo, que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y diga conmigo esta frase que a la hermana María le gusta mucho. Si la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Entonces, ¿cuál es la seguridad del pescador de hombres? De que Dios habla por medio de nosotros. Otro punto, de que todo padecimiento tendrá su recompensa si perseveramos. Y tercero, nada es por gusto en el propósito de Dios. Nada es por gusto. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 58, y terminamos con esto. Dice lo siguiente.
1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El pescador sabe que tiene su recompensa. Hace unas semanas me fui a la costa, cerca del río Daule, y veía cómo estaba un hombre con un anzuelo tirando hacia el río, y no pescó nada por el momento. Al rato pescó un pececito mediano. Todo esfuerzo vale la pena. Así como la gente pesca peces, todo esfuerzo vale la pena. Nada es en vano, absolutamente nada. Todo lo que usted hace, el tiempo que usted dedica en venir a la casa del Señor, la ropa que invierte en venir a la casa del Señor, el dinero del bus que invierte, de la gasolina que invierte, nada es en vano. Usted está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Y eso es lo que lo hace sentirse usted pleno, lleno, gozoso, dichoso. ¿Cuánta gente espera el día 30 y espera el día 15 para que le paguen? O cualquier fecha del mes para que le paguen. Y está esperando con ansiedad. Y dicen, ya el jefe dijo que mañana paga, que mañana me viene a dar el cheque. Y llega el cheque y se acabó la alegría porque tuvo que repartirlo a todos aquellos que le debe. Nada le va a satisfacer como trabajar en la obra del Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Quién ha dicho que trabajar es malo? ¿Quién ha dicho que tener un carro es malo? Si la plata fuera mala y fuera pecado, el diablo ya no los hubiera dado hace rato. Si la plata fuera mala y pecado, el diablo nos hubiera llenado de plata. Muchas veces estamos en la casa, sea alquilada o sea propia, y nos sentimos solos. Llega el día lunes, no nos queremos levantar. Ya llegó el día lunes. Dijo el Señor Jesús, refiriéndose a otra cosa, es necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué cosa? Trabajar para el Señor. ¿Amas a Dios? Si lo amas es porque lo has visto. Lo has visto en tus hijos. Lo has visto el día que te cayó una bendición. Lo has visto el día que te sanó sin necesidad de ir al médico. Lo has visto cuando no tenías para la comida y de repente comiste más que nunca. Lo viste ahora en la pandemia. Lo viste actuar. Viste a ese Dios proveedor. Lo único que te puede llenar es la bendición de Dios. Si amas a Dios, Dios te pregunta en esta hora, como se lo dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor. Y el Señor le respondió, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Levanta tu mano. Padre, te doy gracias, Señor, en este día por tu amor y tu misericordia. Padre amado, todo podemos hacer en esta vida. Podemos ser artistas, podemos ser lo que sea, Padre, pero nada nos va a llenar como trabajar en tu obra, Señor. Ser pescadores de hombres. Señor, que nuestra boca se abra delante de nuestros amigos, que nuestra boca se abra delante de nuestros familiares, que la boca de nosotros se abra, Señor, y que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado por nuestra boca. Enséñanos a hablar de ti, como dice tu palabra en Mateo 10:20, Señor, que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo por medio de nosotros. Señor amado, déjanos pescar, Señor. Déjanos tirar el anzuelo, Señor, y que los peces vengan, Señor, a tus pies. Señor, que esos peces alimenten a la vez a otras personas, Padre amado. Como dijo tu palabra en Mateo 28, del 18 en adelante, toda potestad se me es dada en los cielos, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como dice Marcos 16:16, Padre,
y predicar el evangelio a toda criatura, Padre. Si te amo, como le dijiste a Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. No todos somos pastores, ni Pedro en ese momento era pastor, pero los padres son pastores. Hay tíos que son pastores. Y no estoy hablando de título ni de consagración. Estoy hablando de función, Padre. Bendice esas manos, bendice los hogares, mi Dios. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu repose sobre tu vida. No solamente hoy, sino para siempre. Amén. Recuerda, querido compañero de lucha, que no hay nada más lindo que trabajar para el Señor. Esta iglesia te abre las puertas siempre y cuando quieras hacerlo de corazón. Que Dios te guarde y te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: que Dios les bendiga. Nos vemos en la noche.